Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a analizar, dar toda la información y los detalles correspondientes a un nuevo jugador que integra el plantel de la reserva de River, como lo venimos haciendo durante los últimos meses. En esta oportunidad vamos a estar hablando de Leandro Peña Viafore. Es hermano de Felipe, el jugador polifuncional que ha tenido que utilizar Gallardo en los partidos ante Sarmiento e Independiente por las bajas que hubo en ese puesto de defensor central, pero en esta oportunidad vamos a hablar de su hermano, que es más chico que él, que tiene también unas cualidades muy buenas que lamentablemente durante los últimos meses no ha podido demostrarlas porque se lesionó gravemente, pero de acá a un par de meses él mismo espera, primero de todo estar recuperado, volver a ganarse ese lugar como titular en la tercera división que en un momento tuvo, y a partir de ahí empezar nuevamente su recorrido en la reserva para que en algún momento, al igual que su hermano, lograr debutar en la máxima categoría de la mano del muñeco. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos del jugador en cuestión. Tiene tan solo 18 años, es categoría 2003, nació más precisamente el 7 de mayo del 2003, juega de defensor central y, como dije, es el hermano de Felipe Peña Viafore, el futbolista que tuvo un enorme desempeño en los partidos en los que River le ganó 2-1 a Sarmiento de Junín de visitante y empató 1-1 ante Independiente en el Monumental por las fechas 9 y 10 del torneo local. Leandro es 2 años menor que Felipe, por lo que seguramente dentro de un par de temporadas tenga el honor de jugar en la primera de River y por qué no junto con su hermano. También una curiosidad es que si bien Felipe ha estado en la reserva como mediocampista central, estos últimos 2 encuentros que mencioné anteriormente, en Junín y ante el Rojo en el Monumental, fueron como zaguero central, por lo que a lo mejor en un futuro no solamente sean compañeros, sino que a lo mejor también tienen que competir por un puesto dentro de la cancha. ¿Cómo fueron los primeros pasos de Leandro Peña Viafore y su llegada al Millonario? Cuando su hermano Felipe estaba integrando el plantel de la séptima división, llegó una prueba para Leandro, que en apenas 3 prácticas quedó en las infantiles y ahí comenzó su historia en el más grande. Luego pasó por las inferiores, donde finalmente se ubicó como defensor central, que es la posición en la que siempre se desempeñó a lo largo de todas las divisiones juveniles. Es un zaguero muy aguerrido en la marca, fuerte y rápido a la hora de marcar en el 1 contra 1 contra los delanteros rivales y con un muy buen juego aéreo, tanto ofensiva como defensivamente. Actualmente juega, o por lo menos forma parte, del plantel de la reserva del Millonario porque está fuera de las canchas desde marzo. En la victoria, en el Superclásico por 1-0 ante Boca del pasado torneo de la reserva, en la quinta jornada más precisamente, partido en el que el Millonario ganó 1-0 en condición de visitante con gol de Flavián Londoña Bedoya, Leandro Peña Viafore lamentablemente sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que tuvo que estar afuera de las canchas por 6 meses, pero ya se estaría cumpliendo el plazo necesario de la recuperación, por lo que ojalá dentro de un par de semanas esté preparado por lo menos para volver a entrenarse con el resto de sus compañeros y así recuperar ese gran nivel que lo llevó en su momento a ser titular, y ahora lamentablemente está claro que hasta fin de año seguramente juegue muy poco, porque si bien todavía le queda bastante al torneo de reserva, la realidad es que hay muchos centrales compitiendo por un puesto y necesitará seguramente una pretemporada completa para volver a tener ese rendimiento y nivel que lo llevó a estar en el 11 titular. Y vamos ahora sí a referirnos a ese lugar en el plantel de la reserva, conducido por Juan José Borrell y Gustavo Fermani. Al comienzo del año, cuando el fútbol juvenil regresó, en febrero, era el primer suplente de la dupla central titular, que en ese momento estaba conformada por Tomás Lecanda, que hasta hoy por hoy sigue estando ahí, y Tomás Gutiérrez, que a mitad de año tuvo un conflicto, pero que hoy también está de regreso. En un momento, el colombiano se lesionó y ahí es cuando Leandro Peña tomó su lugar y empezó a ser el compañero de Lecanda, desempeñándose él como segundo marcador central. Sin embargo, no pudo aprovechar esa gran oportunidad porque no le faltó tiempo para que se lesionara gravemente, y eso hizo, por obvias razones, que perdiera consideración, porque como dije antes, estuvo afuera de las canchas por mucho tiempo y eso hizo que otros juveniles tuvieran más oportunidades que si él no hubiera estado fuera del campo de juego, a lo mejor estos no lo hubieran tenido. Hoy, para ganar su lugar nuevamente, tendrá que ponerse por encima de muchos de sus compañeros como para volver a ser titular.
Lecanda es número puesto indiscutible en el 11, que siempre arma la dupla técnica por lo menos hasta fin de año. Luego de ahí veremos si finalmente pasa a formar parte del plantel de primera o continúa asentándose en la reserva. En la actualidad, su acompañante en la saga es Lucas Monzón, con Román Suárez como primer suplente. En la jornada ante Independiente, hizo su debut un nuevo central que llega para competir por un lugar. Estamos hablando de Francisco Petrazo, del cual ya también hice un video, futbolista de 19 años, que de a poco empezará a tener más minutos y será una nueva competencia para Leandro que antes no estaba prevista. Además, hay que tener en cuenta lo que mencioné antes, y que si bien la situación no es igual, es parecida y deben ambos volver a ganarse un puesto. Nos referimos a Tomás Gutiérrez, que en su momento entró en conflicto con la dirigencia por la primera firma de su contrato como jugador profesional, por lo que también estuvo fuera del plantel de la reserva por un tiempo, por lo que ambos, tanto Gutiérrez como Peña, que al principio del año eran el segundo y tercer central en la consideración de los entrenadores, hoy tendrán que empezar nuevamente y prácticamente de cero, y de esa manera la competencia, si bien como siempre en los jugadores es sana, será muy dura, sobre todo para alguien que debe recuperarse de una lesión que lo mantuvo lejos del césped por mucho tiempo, y esto significa que irá de a poco, por lo que es muy probable que durante este 2021 los partidos que quedan los vea desde el banco de suplentes e ingresando muy poco. Y sí, como dije también antes, luego de una muy buena preparación en el próximo verano, pueda ir recuperar su lugar haciendo una muy buena pretemporada. Un punto muy pero muy importante y que demuestra que lo tienen muy en cuenta para el futuro, no solo en el plantel de la tercera división, sino también el de la primera, es que a fines del 2020 firmó su primer vínculo como futbolista profesional. En ese momento solo tenía 17 años y es muy raro, salvo en casos excepcionales, porque en River siempre los hay, que el millonario haga firmar a los chicos tan jóvenes su primer contrato. Hay muchos jugadores en la cuarta división que tienen 19, 20 y algunos hasta 21 años que todavía no tienen un contrato firmado, y en el caso de Leandro Peña le vieron condiciones desde el inicio y de esa manera ya tiene su primera firma. La mayoría de los juveniles que están en las divisiones inferiores y que les ven ciertas condiciones sellan su primer vínculo a los 18 años. O inclusive algunos los hacen después o se terminan yendo libres. En ese entonces, a fines del 2020, firmó su contrato por 3 años, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2023, por lo que todavía tiene 2 temporadas más completas como futbolista del más grande. Tiene además un año más de contrato que su hermano Felipe, cuya estadía en el Millonario finaliza el 31 de diciembre del año que viene, del 2022, a menos, y esto seguramente suceda, haya una renovación de contrato, porque ya le he estado hablando los dirigentes con su representante. La cláusula de rescisión de Leandro es de 20 millones de euros, como la de la mayoría de los chicos al firmar su contrato inicial en el más grande. Después, seguramente cuando haya una actualización, esa cláusula pueda mantenerse, reducirse o inclusive aumentarse un poco dependiendo de su rendimiento. En 2019 fue convocado a la selección argentina sub-17 para disputar un torneo en Portugal, por lo que también ha estado muy bien considerado a nivel internacional por los directores técnicos de las selecciones juveniles acá en el país. Y se espera que cuando el fútbol justamente de selecciones regrese, vuelva a ser llamado, aunque parece que esto no será en un corto plazo. No creo que en enero ya haga la primera pretemporada con el plantel profesional de la mano del muñeco. Primero deberá sí o sí recuperarse, volver a ponerse a punto en el plantel de la reserva, y una vez eso suceda y vuelva a tener la titularidad como en el principio de este 2021, ahí sí podrá ser considerado. Todavía es muy chico, cumple 19 en mayo del 2022 y es por eso que todavía tiene tiempo para crecer. Lamentablemente esta lesión obviamente le detuvo un poco el crecimiento, pero sabrá recuperarse para volver a estar en el máximo nivel. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este jugador, lamentablemente hemos podido disfrutarlo poco. Claramente su hermano hoy por hoy es el que se está llevando todas las miradas porque es polifuncional. En la reserva juega de mediocampista central, mientras que en la primera, en los últimos compromisos en los que Gallardo ha tenido que utilizarlo, lo ha hecho como zaguero, justamente en la posición en la que juega Leandro Peña Villafore, que esperemos que pueda recuperar ese nivel, porque si en un momento la dupla técnica de la reserva lo tuvo como titular, teniendo en cuenta la gran cantidad de centrales que hoy por hoy hay en el plantel primero de primera división y después también en el de la reserva, me parece que fue un mérito muy pero muy importante en su momento, pero claro, la lesión
lo mantuvo al margen por demasiado tiempo. Estas lesiones son muy pero muy duras porque siempre te dejan afuera de las canchas entre 6 y 8 meses y recién seguramente en el 2022 podrá recuperar ese lugar. Ojalá que lo consiga y nos muestre todas sus buenas virtudes. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.